Hola, hola, buenas tardes a todos. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Nos encontramos ante un tema apasionante. Ya sabéis que a demanda vuestra este año nos hemos propuesto hablar mucho más sobre la adolescencia. Y desde ese marco, desde esa petición vuestra, también hemos tomado la decisión de hacer unos talleres acorde a esas necesidades que nos estáis pidiendo, no solamente a través de los privados, sino también las que yo observo en la consulta particular, ¿no? Entonces, desde aquí, deciros que hoy vamos a hablar de las relaciones y por eso también hemos llamado la charla que vamos a tener ahora, que me encantaría de verdad que me hicierais un montón de preguntas al respecto, y es: dime con quién andas y te diré en quién te convertirás. Y qué importante, ¿verdad?, es las personas de las que nos rodeamos. Entonces, desde aquí yo animaros a que todas esas preguntas que tenéis en la cabeza, que queréis formular, que queréis a lo mejor conocer, a lo mejor no tanto para vosotros, sino a lo mejor para vuestro entorno, bueno, pues también para que todas esas preguntas queden resueltas. Y si no, ya sabéis que por privado pues yo estoy absolutamente disponible para vosotros. Y desde el dime con quién andas y te diré en quién te convertirás, vamos a hablar del rol de las amistades en la adolescencia. Ya os he comentado en algunas otras charlas que hemos estado hablando, estas aproximaciones, ¿no?, del mundo adolescente, en el que el sentido de pertenencia a un grupo de iguales, ya no es tanto al sistema familiar, ¿no?, los padres o los cuidadores, ¿no?, que están en ese entorno, sino ya al grupo de iguales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo gestionan? Entonces, para ellos empieza a ser súper importante los amigos, las amigas, cómo van vestidos, dónde se reúnen, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, a qué juegan. Estáis viendo que hay una evolución constante en la parte de relaciones afectivas entre los adolescentes. Y si ya en el programa anterior yo os hablaba que había cambiado a lo mejor la forma de estar en el patio, ¿no?, del colegio, pues antes cuando eres niño pues te pones a jugar y tal, y de repente ahora estás en el patio del colegio y no sabes muy bien qué hacer, no sabes si jugar o no, que uno te mira y el otro no, hay una persona que te hablaba antes y ahora ha dejado de hablarte y no entiendes muy bien por qué. Bueno, pues que todas esas extrañezas y esos cambios también se producen a nivel relacional. Es cierto que los adultos nos preocupamos, y yo diría que nos deberíamos ocupar más y preocupar menos, nos preocupamos de con quién van los hijos. Estos adolescentes, quiénes son las personas que están frecuentando, si el niño o la niña que ahora mismo se está acercando más pues tiene unos valores acordes a los valores que nosotros queremos transmitir, o si tiene unos comportamientos adecuados, si sabe estar o no sabe estar, si a lo mejor tiene ya un coqueteo tal vez con las sustancias. Las sustancias no tienen por qué ser necesariamente droga, puede ser perfectísimamente alcohol, que también es una sustancia, o tabaco, o a lo mejor adicciones a, bueno, pues puede ser a lo mejor consumo de pornografía o juegos, que se da también mucho en la adolescencia, ¿no? Pues adicción al juego, que además continuamente cuando acceden a las redes le están saltando pop-up tanto de sexo como de juego, para apuestas. Entonces, esto sí que es verdad que nos está a todos preocupando, y la amistad o las amistades van a influir realmente en este tipo de comportamientos que pueden llegar a hacer los adolescentes que tenemos en casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros no hemos mantenido una comunicación fluida, cercana, amena, fácil, mientras que eran niños,
pues es verdad que los adolescentes, que ya tienden a ser herméticos, van a serlo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo normal es que nosotros empecemos a fiscalizar esas amistades. Cuando hablo de fiscalizar, eso significa que empecemos a criticar o a interrogar. No tanto es ¿y qué tal te lo has pasado?, sino quién es esa persona, en qué trabajan sus padres, dónde vive, y qué habéis hecho y dónde habéis estado y había alguna cosa que te haya llamado la atención de forma negativa. O sea, empezamos a hacer un interrogatorio. No tanto, ya os digo, desde el aspecto o el ámbito del interés realmente de cómo se han sentido cuando han estado por ahí con los amigos o en el parque de abajo de casa hablando de todo y nada durante 4 horas seguidas, que no sabemos qué hacen ahí pasando frío. Aunque los que hemos pasado por ahí pues sí que sabemos de qué va esto. No tanto es eso, sino enterarnos de cómo es el otro niño. Está muy bien que tengamos conocimiento sobre las personas que están con nuestros hijos, pero también está muy bien que nosotros confiemos en los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nosotros hemos establecido esa transparencia o esa amabilidad en la comunicación con el adolescente que tenemos en casa desde la infancia, va a ser más fácil que si nuestro hijo va con alguien que realmente a lo mejor no le está aportando valor y a nivel positivo, sino más bien valor a nivel negativo, ya él tal vez encuentre los recursos para decir basta, decir no o salirse o apartarse de esa persona, ¿no? Salirse de esa relación o apartarse de esa persona. Sin embargo, si esto no lo hemos venido cultivando, es verdad que va a ser más difícil y va a ser también más difícil para él o para ella pedir ayuda en el momento en que no encuentre los recursos para alejarse de esa persona o de ese grupo que no le está haciendo bien. De un lado, entonces, estamos hablando que se necesita identificar, el adolescente necesita identificar que esa persona o ese grupo no le está haciendo bien, por el motivo que sea, y por otro lado, es que encuentre los recursos para alejarse. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones tal vez empieza a sentir que eso no le está haciendo bien, pero no sabe muy bien cómo distanciarse, porque si se distancia del grupo es como él, disculpad por la expresión, pero es una expresión que además yo oigo en consulta, soy el apestado, ¿no? Soy el que, ¿cómo voy a quedar solo? ¿Cómo voy a quedar sola? Es que entonces nadie va a acercarse a mí, es que nadie va a hablar conmigo, es que... Y esto no es así, ya lo sabemos los adultos que esto no va a ser así, sin embargo, él lo vive así, de una manera muy radical, muy sentida, y eso hay que validarlo. Hoy comentaba justamente además con un padre de familia también en consulta, que bueno, viene por otros temas, pero también salía este tema de conversación en concreto, la validación de las emociones, de las sensaciones, de lo que puede llegar a vivir ese adolescente. Si nosotros le criticamos abiertamente, va a ser muy difícil que de nuevo ese niño, ese adolescente, pueda volver a abrirse con nosotros o pueda contar algo que le esté preocupando o que no sienta que tiene esas herramientas o ese conocimiento para poder tomar distancia, poner límites. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar al adolescente en ese sentido, en cómo se siente, cómo te sientes con Pepito, cómo te sientes con Pepita, ¿qué tal te lo pasas? ¿Hacéis alguna actividad que no sé, pues que no te guste demasiado, que te incomode? ¿Cómo le dices a ellos que no te está gustando eso? O a lo mejor si han hecho algún comentario sobre ti que no te ha gustado, que te ha incomodado, lo has dicho, y cómo lo has dicho, cómo le has sentado a los otros. Es decir, todo esto sí que podemos establecer ese nivel de comunicación con ellos. Es el momento en el que el adolescente no solamente está en esa parte relacional, ¿no?, de querer el sentido de pertenencia al grupo, sino también está en ese momento de forjar su propia identidad. Y en este forjar su propia identidad necesita saber cómo actuar, qué comportamiento tener, qué decir en ciertas situaciones y con ciertas personas. Y solo con modelos
de referencia, como son los adultos, los cuidadores del entorno, y a lo mejor, bueno, pues cosas que puedan encontrar en las redes, pero que ya a lo mejor nosotros no tenemos tanto control sobre ello, van a encontrar respuestas a sus preguntas. Entonces, desde aquí, animaros a generar esos espacios de comunicación donde estamos validando las sensaciones del adolescente, preguntando más cómo se siente, qué es lo que ha hecho, mirando también que las personas del entorno se han cambiado de una manera brusca. Es decir, si antes siempre iba con un grupo de amigos y ahora resulta que empiezan a pedir pues que van a traer a otro amigo a casa y esa persona no la conocemos de nada y nunca la ha mencionado en casa como una persona cercana a su círculo. Entonces desde ahí es preguntar, bueno, ¿y quién es? ¿Y dónde lo has conocido? A lo mejor lo ha conocido en una actividad extraescolar, pero a lo mejor también lo ha conocido pues jugando al baloncesto o en una de las salidas que ha hecho aquí por lo menos en Madrid, que todos los adolescentes van al centro, a la Gran Vía, Sol y tal, pues que lo ha conocido en esa zona, ver qué es lo que a lo mejor le ha llamado la atención de esa amistad, cómo le está yendo, cuáles son los intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos criticando tanto y con quién vas y ahora quién es y no sé qué, sino es, bien que tengas amistades, que vayas conociendo a todo tipo de gente, que puedas encontrar amigos no solamente en el colegio, en el instituto, y cómo lo conociste, y qué es lo que te llamó la atención de esa persona o en qué habéis coincidido. Es que jugáis también a lo mejor al fútbol, o es que también os encanta ir al cine, o os encanta jugar a videojuegos. Es decir, esas preguntas sí que nos van a acercar de una manera un poco más amable a conocer al otro niño, a la otra niña, al otro adolescente, pero de una manera más amigable, no tanto desde la crítica. Bueno, y si lo has conocido en la calle, pero si no lo conoces de nada, pero ¿cómo lo vas a traer a casa, no? Que ese sería a lo mejor una posible respuesta de uno de los cuidadores, ¿no? De uno de los padres. No es tanto eso, bueno, pues ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo lo conociste? Pues ya has quedado más veces. Pues qué bien, ¿no? Entonces, desde ahí sí que podemos tener un poco más de comunicación. Esto no quiere decir que el adolescente nos vaya a responder de primeras así, ¿no? De todo a la de corrido. Pues nada, ya lo sabéis, que esto va a ser de pico pala, como en muchas ocasiones he manifestado también en los directos. Esto es de pico pala, de mucho estar, de mucho estar en silencio. Estar al lado, pero estar en silencio, de escuchar, de sacar una conversación, de que contéis vosotros experiencias con personas con las que habéis tenido ciertas dificultades. Es decir, pues mira, pues yo estoy teniendo dificultades con mi compañero de trabajo, porque parece que es que lo sabe todo y realmente es que no se entera de nada. Sin embargo, a mí me hace quedar mal delante de otra persona. Bien, cuando le contáis eso, que es fruto de vuestra experiencia, de lo que vosotros estáis experimentando, él puede a lo mejor sentirse identificado en algún ámbito. Bien, no sabemos si con ese nuevo amigo o con antiguos amigos. Lo cual le estamos dando la pauta de se puede hablar de este tema. Y luego le podéis dar la pauta o la explicación de cómo vosotros lo estáis resolviendo. ¿Para qué? Para que tome ese modelo de referencia. No quiere decir que el adolescente vaya a hacer exactamente igual que vosotros, para nada. Sin embargo, sí que tendrá esa opción, y esa opción de una figura de referencia, porque lo queramos o no, los cuidadores, por mucho que nos critiquen, por mucho que digan es que tú no te enteras de nada, es que no sabes nada de mí, es que tal, seguimos siendo figuras de referencia. Todo lo que es el entorno más cercano al adolescente, los padres, los profesores, las personas que suelen a lo mejor estar en casa de adultos, pues pueden ser los abuelos, los tíos, algunos vecinos, los amigos de los padres. Entonces, desde ahí también facilitaros, ¿no? Diciendo que efectivamente nosotros podemos dar esas herramientas y esos ejemplos.
Y luego, en algún otro vídeo os he comentado que también es importante que los niños socialicen en diferentes ámbitos, es decir, que tengan como diferentes grupos, diferentes núcleos. Está muy bien los del colegio, está fenomenal, pero bueno, al final ellos como que no los han elegido mucho porque la clase es la que es y el curso es el que es. Es verdad que dentro del curso pues habrán elegido 3 o 4 en lugar de los 20 que estarán en clase. Pero si han hecho alguna actividad extraescolar también, bueno, pues en esa actividad extraescolar, si tienen algún amigo o alguna amiga, pues también irlos incorporando dentro del ámbito cercano, próximo. Cuando se incorporen nuevas amistades que ellos hayan conocido en la calle, que nosotros no tengamos ningún control porque no los hemos visto en las actividades extracurriculares, no sabemos quiénes son sus padres, sobre todo en ciudades muy muy grandes como por ejemplo es Madrid, pues no tenemos ni idea si esa persona vive ni siquiera en el barrio, que es probable que ni siquiera viva en el barrio o viva a las afueras de Madrid o en otra población. Entonces, desde ahí es, bueno, pues incorporarlos. Lo mejor siempre es invítalo a casa, invítalo un día a estar en casa. ¿Por qué? Porque vosotros así también veis, miráis cómo se relaciona el niño estando dentro de un ámbito familiar distinto al de él, al de referencia, con lo cual cuando está en nuestra casa, cómo se comporta, cuáles son sus modales, cuáles son las conversaciones, los intereses que tienen. Cuando se van a la habitación, porque se van a ir a la habitación, por supuesto, aislarse allí entre ellos y tal, pues ver también cuánto tiempo están pasando juntos, de vez en cuando hacer toc, oye, ¿queréis una bebida o algo? Bueno, pues un bocadillo o una merienda o tal, pues desde ahí pues ya ves qué es lo que están haciendo, oye, ¿queréis que os lleve a algún sitio? Pues para poder establecer también vosotros esa comunicación. Realmente las amistades, esto es como todo en la vida. Si yo me rodeo de personas que son, por ejemplo, muy puntuales, es raro que yo sea impuntual. ¿Puedo serlo? Sí. Pero estoy rodeada de gente puntual, con lo cual mi tendencia va a ser lo más puntual posible. Si yo antes, imaginaos, ¿no? Si yo antes era súper impuntual y llegaba media hora tarde, en este grupo de puntuales a lo mejor solamente me conceden 5 minutos de impuntualidad. ¿Por qué? Porque la media hora ni de broma van a estar allí esperando, porque ellos son todos puntuales, con lo cual a los 5 minutos ya me han hecho varias veces que si yo no he llegado 5 minutos tarde y he llegado 15, se han ido y me he quedado sin salir o les he tenido que llamar para preguntar dónde están. Con lo cual, es verdad que esas cualidades que tenga el grupo o las personas que están más cercanas al adolescente van a influir claramente. Os pongo este ejemplo de puntualidad porque lo vemos muy gráficamente, pero lo mismo es las personas que a lo mejor son pues más estudiosos o que son más responsables o que le gustan más los deportes. Si os habéis fijado, probablemente si alguno de los adolescentes que tenéis en casa hace deporte, cuidadín, que se va a rodear de bastantes amistades que también son deportistas. A lo mejor no es su mismo deporte, pero sí hacen una actividad deportiva frecuente. Bien, y con esto os quiero dar también la pauta de observar, porque desde esa observación de esas personas que rodean a vuestro adolescente en casa, vais a empezar también a conformar y a observar esa identidad, esa personalidad, esos valores que no son solamente los que están en casa, sino los que ellos generan propios en función a lo que es como una negociación, en función a lo que ven en casa y a las personas de las que se rodean en su entorno de igual a igual, ¿vale? de amigos. Bueno, pues yo creo que ya he dado algunos tips concretos y algunas maneras de saber o de identificar o de favorecer esas amistades dentro del entorno del adolescente que tenéis en casa. Si tenéis alguna pregunta ya sabéis dónde estoy, tanto aquí, que estaría encantada de responderos, como por privado.
pues ya sabéis que estoy disponible. Deciros también que para ahora, para el mes de mayo ya próximamente, haremos el taller de identidad para acompañar a esos adolescentes y a esos cuidadores, a esos padres que están preocupados o que están ocupados. Yo diría que los que van a asistir al taller se están ocupando, dejan de preocuparse porque lo que hacen es pasar a la acción, en acompañar ese proceso evolutivo tan bonito que es forjar y asentar la identidad del adolescente que tenemos en casa. Así que dejad de preocuparos, ocuparos y apuntaros al taller, al mío o a otro que tenga que ver con el acompañamiento a los adolescentes. Ya sabéis que tenéis todo en la página web, en Buscadores de Coquinas, que es a lo que nos dedicamos, a buscar esos pequeños tesoros y emergerlos, sacarlos a la luz, ponerlos en valor para que sea más fácil para todos, para ellos, los adolescentes, los primeros que lo pasan muy mal, como para los cuidadores que también lo pasan mal. Bueno, desde aquí, saludos, un beso y un miércoles más. Os esperamos próximamente. Adiós. Buena tarde.